el marco de política monetaria no puede ser indiferente a la política fiscal. Un marco constitucional, legal, que respalde o que resguarde la previsibilidad y solvencia de las finanzas públicas será siempre, creo, una garantía adicional y credibilidad hacia la independencia monetaria. Hay muchos trabajos ahí que se puede mencionar, quizá el más famoso es de los economistas Sargent y Wallace, pero hay uno reciente, un libro recientemente publicado por los autores Quijo y Nicolini, donde hay un capítulo escrito sobre Paraguay por el expresidente del Banco Central, Carlos Fernández, y dos colegas del Banco Central, que me parece muy interesante porque muestra la experiencia de 11 países. Es un libro publicado ahora en enero de 2022, que muestra la experiencia de 11 países de América Latina, y muestra la evidencia de ese estrecho vínculo que hay entre lo monetario y lo fiscal. No se pueden concebir de manera independiente. Y ellos sostienen en la experiencia de estos países que las políticas presupuestarias pueden ser determinantes o dominantes y terminan haciendo endógena la política o la oferta monetaria, mejor dicho, a la política fiscal, ¿verdad? Entonces, cuando el acceso al crédito, por ejemplo, se vuelve complicado para el fisco, el déficit fiscal en algunos casos puede terminar financiándose con la emisión monetaria, ¿verdad? Por presiones, por lo que sea, ¿verdad? Lo que resulta claramente en inflación, como ha sido la experiencia de estos países que se muestra en este libro. Y en ese sentido es muy importante el establecimiento de reglas claras para la actuación de la política fiscal, las denominadas reglas fiscales, que establecen límites cuantitativos para el crecimiento del gasto público y también de la deuda pública, ¿verdad? Quizás en ese sentido hay un trabajo interesante publicado en el Jornal de Economía Pública, que da cuenta de que estas reglas se establecen mediante normas como decretos, leyes o la misma Constitución. Y en ese sentido, este trabajo que quería mencionar de Asatian, publicado en el Jornal de Economía Pública, muestra que los países que incorporan algún tipo de regla fiscal en la Constitución son aquellos que también muestran los niveles más bajos de deuda pública y gasto. Quizás la experiencia más interesante que comentábamos con el presidente Cantero en las últimas semanas es la de Brasil, ¿verdad? Que pasó una reforma constitucional y metió un límite al crecimiento del gasto público en la misma constitución. Y fue un elemento muy clave para dar vueltas y para recuperar las finanzas públicas después del COVID. Hoy ellos tienen un superávit primario cuando hace menos de un año tenían un importante déficit primario. Entonces es una señal, una experiencia interesante. Ayer en la primera jornada de nuestra Semana de Derecho Banco Centralista, el doctor Moreno Ruffinelli decía que él no se animaría a criticar la Constitución Nacional. Y yo tampoco podría hacer eso, ¿verdad? Pero quizás sí me animaría a dar algunas ideas que creo que son compartidas por varios colegas en el sentido de dar, digamos que mayor fortaleza al ancla fiscal, mayor fortaleza al ancla fiscal en el sentido particularmente de la experiencia que hemos vivido antes que decía de los desórdenes fiscales, ¿verdad? Si uno toma el periodo del 2010 al 2019, yo hice un cálculo ahí que luego de la discusión parlamentaria del presupuesto, el gasto público sube 1,1% del PIB en promedio. Y mucho de eso tiene que ver con gastos que se van sumando en el Congreso, ¿verdad? Que no tienen la contrapartida de ingresos, ¿verdad? Y en ese sentido, quizás una cosa que se podía evaluar hacia adelante es justamente el establecimiento de algún tipo de regla constitucional que establezca que el presupuesto de gastos o los gastos no se puedan incrementar de manera unilateral en el Congreso, por ejemplo. Y también el otro elemento creo importante podría ser la iniciativa exclusiva en materia tributaria, ¿verdad? Creo que eso le podría dar como que mayor fortaleza y credibilidad a nuestra solvencia fiscal, y también reduciría incertidumbres sobre la inversión,
y probablemente también contribuiría a esa mayor garantía sobre la autonomía monetaria.